Mi nombre es María José Ramírez y les vengo a contar un poco sobre el mito del Pangu de la cultura china. En el principio no había nada en el universo salvo que un caos gigante y una negra masa de la nada. El caos comenzó a fusionarse en un huevo cósmico durante 18 años. Dentro de él los principios opuestos del yin y el yang. Estos se equilibraron y Pangu salió del huevo. Pangu emprendió la tarea de crear el mundo. Dividió el yin y el yang con su hacha gigante, creando el yin de la tierra y el yang del cielo. Para mantenerlos separados, permaneció entre ellos, empujando el cielo hacia arriba. Esta tarea le llevó 18 años, elevándose el cielo cada día más, mientras la tierra se hundía en la misma proporción. En algunas versiones, Pangu es ayudado por los 4 animales principales: la tortuga, el quilín, un ave y el dragón. Después de otros 18 años, Pangu decidió descansar. Era ya tan mayor su sueño que fue llevándolo lentamente hacia la muerte. Cuando Pangu murió, su respiración surgió el viento, de su voz el trueno, del ojo izquierdo el sol y del derecho la luna. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y la Vía Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula en jade y perlas. Su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban en su cuerpo, que eran pulgas, estas fueron llevadas como por el viento y se convirtieron en los seres humanos. Según la leyenda, cuenta que Pangu acabó de crear el universo hacia el año 2.229 a.C. Así Pangu dio origen a todo lo que conocemos hoy en día. Ahora les voy a contar sobre el mito del Yomi, la tierra de los muertos. Es un mito de la cultura japonesa. Como se relata en el mito, es una diosa, Izanami se llama, murió en su último parto e Izanagi, su esposo, emprendió su viaje hacia el Yomi para buscarla. El Yomi es el nombre que los japoneses le dan a la tierra tenebrosa de los muertos y de los espíritus. Pero Izanagi no veía mucho la diferencia con el mundo terrenal, excepto por la eterna oscuridad del mundo de los muertos. Apresurado por la sofocación que la ausencia de la luz le provocaba, Izanagi se apresuró a buscar a Izanami y la encontró, pero sin verla totalmente debido a la oscuridad, le pidió regresar con él al mundo terrenal. Pero Izanami lo escupió y le dijo que eso ya no era posible, porque ya había probado el aliento del inframundo y era uno con el mundo de los muertos, lo que le hacía imposible marcharse. Pese a esto, Izanagi insistió en su deseo e Izanami aceptó, pero con la única condición de que le dejara tiempo para dormir y que no entrara a su habitación. Mientras dormía, Izanagi tomó el peine de su cabello y lo encendió con una antorcha para ver a su mujer, pero él descubre con terror, tenía mucho miedo porque la belleza de su mujer había sido reemplazada por un cuerpo carnoso en descomposición cubierto de gusanos y asquerosas criaturas que se arrastraban sobre su cuerpo destrozado. El miedo hizo a Izanagi perder el control de sí mismo y huyó del lugar buscando la salida hacia el mundo de los vivos, pero tras de él iba su esposa Izanami, que lo iba persiguiendo horrible, furiosa y llorando de indignación. Así Izanagi fue perseguido por un sinnúmero de criaturas asquerosas llamadas shikomis y otras criaturas del Yomi. Cuando logra llegar a la salida del inframundo, Izanagi tapa la abertura con un canto rodado, dejando a su esposa y a los demás seres encerrados. Furiosa, Izanami le grita a su esposo que si no la deja pasar mataría a 1000 residentes del mundo de los vivos, a lo que Izanagi respondió que le daría vida a los otros 1500 por día. Así fue creada la muerte de la mano de Izanami, la esposa abandonada de Izanagi. Hoy les voy a hablar de los libros y personajes de carácter religioso y literario de la cultura china y japonesa. Primero les empezaré contando de los libros de la cultura china. Los 4 libros o textos del confucianismo en China son: primero, el Gran Saber. Consiste en un sucinto texto principal atribuido a las enseñanzas de Confucio, más 10 capítulos de comentarios atribuidos a uno de sus discípulos. Segundo, la doctrina mediania. Es un texto rico con simbolismo y orientación al perfeccionamiento de uno mismo. Tercero, los analectas.
Recogen una serie de charlas que Confucio dio a sus discípulos, así como las discusiones que mantuvieron en ellos. Cuarto, Mencio. Es la obra más conocida como Menci, y ahí el autor defiende que el hombre es bueno por naturaleza y debe poder desarrollar una conducta razonable y recta. Ahora les voy a hablar de las 4 obras maestras de la literatura clásica de China, que son La Crónica de los Tres Reinos. Su autor es Luo Guanzhong, y el argumento gira principalmente alrededor de los acontecimientos de 3 grandes reinos, el Wei, el Shu y el Gu, situados en el suroeste, el este y el norte de la antigua China respectivamente. Los sueños en el pabellón rojo. Esta obra fue escrita por Cao Suekin y es la historia del esplendor y decadencia de 4 familias feudales que tienen relaciones de parentesco. Cao Suekin hace gala de su talento narrativo al trazar un panorama de la sociedad feudal, cuya clase gobernante agoniza asfixiada por su propia moral decadente. Esta impone graves restricciones a la vida. La obra Peregrinación al Oeste. Esta es una novela cuyos personajes y sucesos pertenecen al orden de la mitología y la leyenda. La obra cuenta la historia de una peregrinación que hace Tang Xuanzhuang y otros 3 personajes por las rutas del oeste en busca de los textos sagrados del budismo. La otra obra clásica, A la orilla del agua, fue escrita por Xin Ai, un escritor que vivió en la época de la dinastía Ming y gobernó China del siglo XVI al XVII. Esta obra trata de una gran rebelión de campesinos ocurrida entre la dinastía Song y la de Yuan, y es la primera novela en lengua china moderna y un hito significativo en la literatura de China. El libro revela casi todos los aspectos de la sociedad feudal de China, como un cuadro de costumbres populares de la dinastía Song de Sul en el siglo X. Seguimos con los libros de la cultura japonesa. El cuento del cortador de bambú es un monogatari. La historia detalla la vida de Kaguya, una princesa de la luna que es descubierta cuando era un bebé dentro del tallo de una planta de bambú brillante. Después de crecer, su belleza atrae a 5 pretendientes que buscan su mano en matrimonio, a quienes ella rechaza desafiándolos a cada uno con una tarea imposible. Más tarde atrae el cariño del emperador de Japón. Al final del cuento, Kagayu revela sus orígenes celestiales y regresa a la luna. El libro de la almohada es un diario escrito por la autora japonesa Sei Shonagon, dama de la corte de la emperatriz Sadako hacia el año 1000. Durante la era Heian, posiblemente sea el Nikki o diario íntimo más famoso de la literatura japonesa. También ha sido calificado como tratado, porque a lo largo de sus 300 breves capítulos, además de descripciones de la vida de la corte, incluye partes enteras de aforismos y reflexiones muy cercanas al ensayo, en las que la agudeza de la observación y el refinamiento estilístico se conjugan con la ironía y la libertad de juzgar. Ahora vamos a hablar de los personajes significativos en la cultura japonesa. Sei Shonagon fue una escritora japonesa que vivió en el siglo X, durante la era Heian, conocida por su diario Makura no Shoshi, el libro de la almohada. Natsume Soseki es el seudónimo literario de Natsume Kinosuke. Fue un novelista japonés, profesor de literatura inglesa, escritor de haikus y de poesía china. Ryunosuke Akutagawa fue un escritor japonés perteneciente a la generación neorrealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal. La locura de su madre le condicionó psicológicamente para toda la vida, siendo un niño enfermizo y nervioso que leía libros insensatamente en las bibliotecas públicas. Les voy a hablar sobre la primera maravilla del mundo, que es Chichén Itzá y está ubicada en México. En 2007 fue considerado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, como parte de una iniciativa privada en la que las personas elegían los sitios que les representaran mayor interés. Así fue como obtuvo 7 millones de votantes alrededor del mundo. El templo de Kukulcán es la clara muestra de los conocimientos tan avanzados de los mayas. El Kukulcán tiene 4 escalinatas de 91 escalones cada una.
que en total suman 364 y sumando la plataforma superior son 365. Esto porque cada escalón representaba los días del Hab, calendario maya, que concuerda a la perfección con el calendario que hoy usamos, La segunda maravilla del mundo es el Coliseo de Roma. Originalmente el Coliseo era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia, quienes lo construyeron, pero posteriormente pasó a llamarse Colosseum o Coliseo, que es por el nombre que lo conocemos hoy, por una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón. Los asientos reflejaban la jerarquía de la sociedad romana. Cuanto más poderoso eras, más abajo estabas sentado. Así que los senadores estaban sentados en el nivel inferior, más cerca de la acción, mientras que las mujeres, los hombres y los esclavos más pobres solo podían sentarse en el nivel superior. Además, no todo el mundo era bienvenido en el Coliseo. Actores, los enterradores y ex gladiadores no podían asistir a ningún espectáculo. La tercera maravilla del mundo es la estatua Cristo Redentor. El Cristo Redentor es la obra más grande del mundo, con 38 metros de altura y un peso de 1.200 toneladas. Para que fuese posible su construcción, se hizo una colecta entre los pobladores de Brasil. En 1922 se logró colocar la primera piedra del proyecto. En 1926 se inició oficialmente la construcción. Tardó 5 años en ser construida. La cuarta maravilla del mundo es la muralla china. La muralla es el sitio turístico más visitado del mundo. Todos los años es visitado por miles de millones de turistas. El 1 de octubre del 2014, durante una festividad nacional, el monumento fue visitado por la increíble cantidad de 8 millones de personas. La construcción fue escenario de gran cantidad de guerras entre la civilización china y otros estados. Vamos a hablar sobre la quinta maravilla del mundo, que es Machu Picchu. Machu Picchu es el sitio de una antigua ciudad inca en lo alto de los Andes del Perú, situado a 2.430 metros y se conoce como un premonitorio rocoso entre Machu Picchu y Huayna. También es conocida como la ciudad perdida de los incas. Es uno de los conjuntos arqueológicos más famosos y espectaculares del mundo. Su majestuosa arquitectura comprende unas 140 estructuras entre murallas, andenes, casas, terrazas, entre otros. Fue construido por el inca Pachacútec aproximadamente en el año 1460 y es una palabra quechua que significa montaña vieja. Vamos a hablar sobre la sexta maravilla del mundo, que es la ciudad de Petra y está ubicada en Petra es conocida como la ciudad perdida, ya que su historia se remota a la época de los nabateos en el siglo VII a.C. Fue completamente abandonada y no fue descubierta por los occidentales hasta principios del siglo XIX. Esta ciudad no fue construida en piedra, sino excavada y esculpida en la roca, formando un conjunto monumental único que le valió para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1985. Ahora vamos a hablar de la última maravilla del mundo, que es el Taj Mahal, está ubicado en India. El Taj Mahal quiere decir corona de los palacios y simboliza el amor del emperador mogol Shah Jahan por su esposa favorita Mumtaz Mahal, quien murió mientras daba luz a su 14º hijo. El edificio es un monumento funerario en honor a su esposa. También se considera un monumento arquitectónico excepcional, imposible de repetir. Para finalizar mi intervención, yo les voy a hablar sobre la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es considerada la construcción humana más grande del mundo y está ubicada a menos de 90 kilómetros de Pekín. La estructura de la muralla china. Su muro tiene una altura de 7 u 8 metros, llegando a 10 en algunos puntos, con una anchura de 7 metros en la base y 6 en la cresta. Básicamente su estructura consistió en una larga tapia de arcilla y arena cubierta con varias paredes de ladrillo que la hicieron muy resistente. Se dice que su construcción tardó alrededor de 200 años, en los cuales murieron más de 400.000 personas, incluidos soldados, prisioneros y obreros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el legado cultural de China y de Japón. Empezamos por China. La cultura de China es una de las culturas más antiguas del mundo y que a su vez gran parte del pensamiento y tradiciones se comparten al día de hoy. Esta cultura es un poco compleja, ya que aparte de que es muy antigua, su territorio era muy amplio, por lo cual había mucha variación tanto de tradiciones como de idiomas dependiendo de la provincia o del lugar en el cual vivían. Los antiguos chinos nos dejaron muchas cosas que a día de hoy seguimos usando. Entonces les voy a contar la historia de algunas de las cosas que nos dejaron.
El papel. En el año 105 a.C., el ministro Cai Lun consiguió fabricarlo al pensar y sacar una mezcla de fibra de algodón, corteza de bambú y cáñamo. El papel comenzó a utilizarse para la escritura oficial y su proceso de fabricación era un secreto. 8 siglos después, los monjes budistas rompieron el secreto y lo llevaron en el siglo VII hasta Japón y Corea. A mediados del siglo VIII, los árabes conquistaron la ciudad Samarcanda y lograron hacer prisioneros a un grupo de chinos que sabían fabricar papel. Este secreto lo extendieron a Medio Oriente. Luego entró a Europa a través de la España hispano-musulmana y allá lograron producir papel de mayor calidad. La pólvora. La pólvora fue inventada en el siglo IX cuando los taoístas intentaron crear una poción para la inmortalidad. En el transcurso de esta poción hubieron muchos incendios, ya que esta mezcla estaba compuesta de azufre y nitrato de potasio. Entonces un alquimista, al ver la reacción de esta mezcla, escribió un libro llamado El parentesco de los tres, el cual advertía sobre esta mezcla. En el siglo X ya se usaba con fines militares en forma de cohetes que eran lanzados desde catapultas y ballestas. A mediados del siglo XIV, el potencial explosivo de la pólvora se perfeccionó. Los chinos intentaron mantener esto en secreto, pero eventualmente los europeos aprendieron a fabricar pólvora para conquistar países no tan desarrollados. La ruta de la seda. Era básicamente como un conjunto de rutas comerciales organizadas específicamente para el comercio de la seda desde el siglo I a.C., que abarcaba casi todo el continente de Asia. La idea del nombre surgió debido a que la seda era la mercancía más comerciada que circulaba por dicha ruta, cuya fabricación era un secreto que solo los chinos sabían. También nos dejaron muchas más cosas como lo son la brújula, la medicina tradicional, en gastronomía las pastas, los conocimientos matemáticos sobre la base del ábaco, las técnicas de construcción como por ejemplo la Gran Muralla China, que fue construida principalmente para proteger la frontera del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales y que a su vez es la única construcción que se puede observar desde el espacio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el legado cultural de Japón. Japón siempre ha sido una nación milenaria con una gran historia y con grandes aportes a la humanidad. Empezamos por el origami. El origami nació junto con el papel. Esta palabra es de origen japonés, la cual está compuesta por 2 caracteres. El primero, ori, significa volar y gami significa papel. El origami está presente en las prácticas shintoístas, donde decoran los vasos de vino de arroz con una pareja de mariposas, las cuales representan al novio y a la novia. Estas formas estilizadas se cree que son uno de los más antiguos de diseño conocidos de origami tradicionales y su uso es estrictamente ceremonial. Los samuráis. El origen de los samuráis se dio alrededor del siglo X y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII. Los samuráis fueron una secta de guerreros regidos por su código de honor. Estos legendarios guerreros han conseguido mantener vivas las enseñanzas y sabiduría que han transmitido de generación en generación. Yo les voy a hablar de diferentes conceptos y datos curiosos de la cultura que hemos hablado hasta ahora, empezando por la China. La tinta china. Esta tiene origen en la India, sin embargo, gracias al gran uso de esta en caligrafía china y japonesa adquirió su nombre. Claro que la caligrafía japonesa le dio uso mucho después. Su escritura es el Shodo y se divide en 3 niveles. Los kanjis, que son pictogramas de origen chino incorporados en el siglo V que refieren a los verbos. Y los silabarios, que son el hiragana y el katakana. Esta tinta también era utilizada para la pintura, como lo vemos en la pantalla hecha por Hokusai. Hay un mito sobre la formación de los ríos en China del que les hablaré un poco. Al principio no existía en China ni ríos ni lagos, tan solo existía el Mar del Este, que era custodiado por los 4 dragones chinos, el Gran Dragón, el Dragón Amarillo, el Dragón Negro y el Dragón Perlado. Un día decidieron dejar el agua para sobrellevar los cielos y así explorar el mundo, pero entonces vieron las penurias que el pueblo chino debía pasar para conseguir agua, y su emperador era un ser hosco que no pretendía ayudar, entonces decidieron arreglarlo por ellos mismos, absorbiendo el agua del río del Mar del Este
y esparciéndola por todo el mundo. El emperador de Hades se enfureció por hacer llover sin su permiso y mandó apresar a los 4 dragones. Incluso llamó al dios de la montaña y le ordenó que hiciese aparecer una montaña sobre cada dragón para que así quedasen atrapados para siempre. El calendario chino. Alrededor del año 2697 a.C. se introdujo el calendario de 5 ciclos de 12 meses regido por animales distintivos: la rata, el buey, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Las casas lunares o Shu son cada una de las 28 constelaciones del zodiaco lunar. Dependiendo del día y la hora del nacimiento de la persona, la luna estará en alguna de estas casas lunares, que según la astrología china determinará la personalidad de cada individuo. El año chino ordinario consta de 12 meses lunares, cuya duración oscila entre 353 y 355 días. Cada 3 años se intercala un año con un mes más, resultando un año entre 383 y 385 días. Este año de 13 meses se llama año embolismal. Pasando a Japón tenemos el haiku, un poema de 3 versos para plasmar en muy pocas palabras una imagen o un suceso, a menudo relacionado con la naturaleza, con lo efímero de la vida, reflexión interpersonal. Los comienzos del haiku en la lengua española. El modernismo en la lengua española, por sus características de influencia occidental, especialmente en Rubén Darío y Amado Nervo, fue un campo propicio para tocar el haiku, denominado haikai, en el lenguaje de la época, de tal manera que experimentando en Hispanoamérica se inició una corriente liderada por José Juan de Ableda en 1871, que tras un viaje a Japón en 1900 se hizo un fiel seguidor de esta poesía miniatura, como él le denominaba. ¿Te has preguntado qué significa hebreo? Literalmente, el que viene del otro lado, haciendo referencia a Abraham, padre de las 3 religiones del libro: judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraham venía desde Canaán, Mesopotamia, y todos sus descendientes se le fue llamados hebreos, además de que los hebreos vivían en un constante éxodo a lo largo de su historia. Un dato curioso de la cultura árabe es que los zapatos son un elemento impuro. Por eso, cuando entramos a un lugar árabe o en casa de personas árabes, lo normal es que tengamos que quitarnos los zapatos para demostrar respeto. Probablemente una de las mayores faltas o ofensas sería tirarle un zapato a alguien. Esto pues tocan el suelo y la inmundicia. Una obra literaria popular basada en los persas, cuyo nombre se titula exactamente así, es una tragedia de la antigua Grecia escrita por el Esquilo en el año 472 a.C. Está ambientada después del triunfo griego de la batalla de Salamina y el lamento de los persas por la derrota. Los persas es la obra teatral más antigua que se conserva. También destaca por ser la única tragedia griega conservada basada en hechos contemporáneos. ¿Ya no sabías qué significa la palabra faraón? Y pues que en el antiguo Egipto significa gran hogar, y se refiere al cuerpo del faraón, que era el medio por el cual el alma de un dios se representaba o manifestaba entre ellos. La religión en la Mesopotamia no creía en la otra vida, ni en la reencarnación ni en otro plano espiritual. Creía que las almas, al ser enterradas, pasaban a comer tierra por toda la eternidad. Un símbolo curioso de la cultura hindú es el bindi. Es una joya decorativa que tiene lugar en la frente. Usualmente se usa de color rojo para mujeres casadas y negro para solteras. Desde un punto de vista místico, el lugar donde se marca este símbolo se llama Ajna Chakra, o tercer ojo, que representa la sabiduría que deben tener estas mujeres, a pesar de que esta joya no sea exclusiva de mujeres.